Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Informarte con Lau. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Ashley Naomi Cerezo Alvarado, estudiante de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Univer Millennium Plantel Ixtapaluca, y hoy vamos a hablar sobre las tendencias educativas en el siglo XIX, XX y XXI. Para empezar, hablaremos sobre qué son las tendencias educativas. Pues los expertos definen el concepto de tendencia educativa como un conjunto de ideas, herramientas y recursos innovadores que facilitan la relación entre la teoría y la práctica dentro de las instituciones de aprendizaje. Las tendencias educativas se remueven constantemente con la finalidad de fortalecer el modelo de enseñanza vigente y así obtener mejores resultados académicos. Las tendencias nos muestran un modo global de consumo. ¿Cómo se sentirá la sociedad? ¿Cuáles factores podrán cambiar este estado de ánimo global? La percepción positiva y la percepción negativa sobre estos cambios, lo que podrán necesitar la sociedad y cómo ofrecer lo que necesitará. Como primer punto, hablaremos sobre el siglo XIX. En este abordaremos la pedagogía del positivismo, la pedagogía del evolucionismo y la pedagogía experimental. Pedagogía del positivismo. El positivismo o pedagogía positivista es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limite a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles, sensoriales y verificables. Según esta postura, todo conocimiento genuino es o bien positivo, a posterior o derivado exclusivamente de la experiencia de los fenómenos naturales y sus propiedades y relaciones, o bien verdadero por definición, es decir, analítico. Así, la información deriva de la experiencia sensorial, interpretada a través de la razón y la lógica. Constituye la fuente exclusiva de todo conocimiento cierto. Los datos verificados, hechos positivos, recibidos de los sentidos son conocidos como evidencia empírica. Así pues, el positivismo se basa en el empirismo. El término positivismo se remota a Auguste Comte. Él y sus sucesores elaboraron su planteamiento hasta convertirlo en un enfoque social, crítico y humanista. El positivismo sociológico sostiene que la sociedad, al igual que el mundo físico, opera de acuerdo con leyes generales. Se rechaza el conocimiento introspectivo e intuitivo, así como la metafísica y la teología. En tanto, las afirmaciones metafísicas y teológicas no pueden ser verificadas por la experiencia de los sentidos. Aunque el enfoque positivista ha sido un tema recurrente en la historia del pensamiento occidental, el enfoque moderno fue formulado por el filósofo antes mencionado a comienzos del siglo XIX. Comte sostiene que al principio, al igual que el mundo físico, funciona según la gravedad y otras leyes absolutas. Lo mismo ocurre con la sociedad. Pedagogía del evolucionismo. El movimiento pedagógico evolucionista es la corriente evolutiva en donde se estudia la evolución psíquica de las personas desde su nacimiento hasta su madurez. Esta interpreta e intenta estudiar a profundidad la evolución psicológica de las personas. Jean Piaget fue un psicólogo suizo y fundador de la Escuela de Epistemología Genética. Es una de las figuras más prestigiosas y relevantes en la pedagogía y la psicología. Él habló sobre las etapas del desarrollo. Estas son 4. La primera es la etapa sensoriomotora, de los 0 a los 2 años. La segunda es la etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años. La tercera es la etapa de operaciones concretas, de los 7 a los 11 años. Y la cuarta es la etapa de operaciones formales, de los 11 a 15 años. Pedagogía experimental. La pedagogía experimental es una disposición cuya intención es establecer fuertes bases de observación para el movimiento instructivo. Podemos poner su punto de partida en América del Norte en la segunda década del siglo XIX, en el caso de la realización de un curso educativo. Por lo que en ese sentido, la pedagogía experimental se organiza como una ciencia cuyo objeto, a pesar de el hecho de que
centrada en diferentes ciencias, solicita un informe particular que no descarta la combinación de los puntos de vista alternativos, por lo tanto mantiene los principios de la actividad instructiva. Siglo XX. Escuela femenina y escuela activa. Escuela femenina. El acceso a las mujeres a la educación pública desde la enseñanza primaria hasta la universitaria se concentró entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero la igualdad de condiciones con sus pares masculinos forma parte de las luchas que siguen hasta la actualidad. Los primeros acercamientos de la mujer a la enseñanza formal se produjeron en las escuelas parroquiales durante la colonia. Las religiosas construían en la fe cristiana, el servicio familiar y el hogar. Con la consolidación de la República se crearon los primeros liceos femeninos estatales y se formaron las escuelas técnicas. El Estado consideró la educación de la mujer como un aporte al desarrollo nacional y se les preparó principalmente para el trabajo doméstico y asalariado, el cuidado de la familia y la maternidad. La escuela activa. La escuela activa implica un nuevo modelo educativo que, aunque nació en el siglo XX, está siendo recuperado en los programas educativos actuales. Nació como forma alternativa de entender la educación frente a la escuela tradicional. Sus metas se diferencian claramente en la psicopedagogía tradicional. En esta nueva escuela, los alumnos son formados como personas con valores democráticos. Recuperan un papel relevante en su proceso educativo, siendo agentes activos del mismo. Por ello, se será de utilidad diferenciar ambos paradigmas, la escuela activa frente a la escuela tradicional. Las diferencias esenciales entre la escuela activa y la tradicional son que, para empezar, ambas concepciones son antagónicas. Mientras la escuela tradicional surgió en el siglo XVII, la activa es posterior, nacida entre los siglos XIX y el siglo XX. Sin embargo, como vas a poder comprender, actualmente se sigue practicando en gran medida la escuela tradicional. Esta escuela tiene como objetivo formar a las personas para su plena integración en la democracia y sobre todo en un espíritu crítico. En la tradicional, por lo contrario, se transmiten valores ya dados que no se cuestionan. El espíritu crítico y comprensivo se une en la nueva escuela a una educación multidisciplinar y en la que los alumnos pueden aprender multitud de materias. No obstante, en la tradicional esto no se completa, siendo la forma de aprendizaje principal la memorización. Las características de la escuela activa son: parte de las necesidades de los alumnos y toma en cuenta sus intereses. El papel del profesor es el de estimular al alumno para que se sienta motivado en su proceso de aprendizaje. La evaluación del progreso de los alumnos es global, no se evalúa áreas o materias mediante exámenes. Las normas se establecen en común entre todos. Las sesiones pueden realizarse no solo en el aula, sino en la totalidad del entorno escolar. Y la disciplina es consensuada entre todos. Y por último hablaremos sobre el siglo XXI, usos de los medios informáticos. La informática del nuevo siglo. La informática educativa es la disciplina que estudia el uso, efectos y consecuencias de las tecnologías de la información en el proceso educativo. La rama de las ciencias de la educación que se encarga del estudio y desarrollo de las aplicaciones de la información en el proceso docente educativo. Abarca el estudio, diseño e implementación de soluciones que incorporan tecnologías de información y comunicación, las TIC, a los procesos educacionales en distintos ámbitos: la gestión y administración de los centros educacionales, la gestión curricular, el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel aula y la evaluación de aprendizajes. Podemos definir entonces a la informática educativa como la disciplina que integra la educación, la informática
y la informática para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo la computadora como una herramienta medidora para el aprendizaje, fundamentada en las teorías educativas. Debe orientarse en gran medida a los aspectos pedagógicos del empleo de la computadora y no solo del manejo de las herramientas informáticas como se da en el contexto de la realidad actual. Se podría decir entonces que la informática educativa significa la intervención de la computadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos curriculares de todos los niveles y modalidades de la educación. Los asuntos de una determinada disciplina curricular son desarrollados con la ayuda de las computadoras. También podemos decir que la informática educativa es la rama de la pedagogía que se ocupa de las aplicaciones educativas de las herramientas informáticas y que es la disciplina que estudia las posibles maneras de desarrollar, aplicar, evaluar y recursar informáticamente la práctica educativa. Eso es todo, muchas gracias por ver el video.